Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Mérida. El día de hoy estamos de vuelta con nuestros queridísimos amigos de Davo. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, bien, muchísimas gracias. Hola, Rano. Encantado de estar de regreso para conocer su Bienvenido. último proyecto. Así es, así es. Te presentamos Cutzam 9, ubicado en Country Club, muy cerquita de Mérida. Es una casa aproximadamente de 500 metros cuadrados y estamos en la terminación, en los últimos detalles para poder entregarla. Me platicaban que esta casa es llave en mano prácticamente, ¿verdad? Sí, prácticamente se maneja un precio, como tú dices, como tú le llamas alzado. Sí trabajamos el precio unitarios, pero evitamos estar oscilando que haya un tema administrativo o adicionales, como quiere decir. Y en lo particular, esta casa sí tenía un presupuesto muy definido, por lo cual desde el diseño se cuida muchísimo qué acabados tenemos que poner, cuál es la modulación. Si te das cuenta, ahorita vas a ver conforme vayamos entrando, no tiene proyecto, aún siendo una casa en una zona que pudiera ser de alto lujo, no manejamos ese tipo, equilibramos mucho el tema de los acabados, el costo, la modulación, como te platicaba, y ciertos detalles que nos van ayudando a que realmente la casa se vea de una manera diferente, pero sí cuidando lo más posible. Verás que los acabados son sumamente sencillos, es concreto estampado, concreto y quimiplaster, quimicolor, algunas vigas metálicas por allá, algunas herrerías, pero sí son elementos y detalles que realmente se cuida muchísimo el equilibrio en cuanto a los costos, ¿no? Sí, realmente yo como les platico, la parte del proyecto, el costo se mueve en el proyecto, ya no se mueve en la construcción. Muchas veces te invitamos a entrar, claro, pero muchas veces nos han llegado proyectos para presupuestar y construir, porque también tenemos esa modalidad, somos arquitectos que construyen esta casa, realmente la diseñamos desde el principio. Eso nos ayuda a poder estandarizar y a cuidar muchísimo el costo, pero muchas veces nos llegan proyectos de arquitectos que prácticamente no podemos ajustar o hay que rehacer el proyecto para poder llegar a ese costo pues este tema no hay manera de reajustar ya en la obra, porque realmente lo que estás quitando es calidad y no estás cuidando el tema de los espacios y de los metros. Esta es una casa generosa. ¿Cómo empieza el diseño? Sí, en cuanto Parte? al diseño es muy interesante porque realmente el cliente compra una casa en la mera esquina, en la glorieta, por lo general él considerando que la glorieta era un área importante, pero realmente la glorieta complica muchísimo el diseño porque pues la cocina debería estar cerca de la entrada o de la cochera. Entonces, sin embargo, pues si nosotros ponemos la cochera al frente, prácticamente tapas todo el ingreso. Entonces, lo que hicimos fue que de la glorieta se genera un motor lobby, un doble acceso en el cual tenemos un acceso a invitados, un vestíbulo que es este, y también tenemos un segundo acceso donde la cocina, al tener un poquito más de interacción con la alberca y con la parte de la terraza y la sala comedor que quedan un poquito más atrás del proyecto, o sea, en la parte sur, si lo quieres llamar así, pues nos ayuda a poder eh, pues darle ese funcionamiento y esta claridad en el proceso. Yo creo que fue un reto realmente y fue un acierto haber metido este motor lobby para poder tener estos dos accesos y vas a ver la manera en la que se configura el proyecto ya en la parte arquitectónica, ¿no? Aquí está bien interesante porque también, además del vestíbulo, tenemos una pequeña oficinita, en este caso sin tener que entrar a toda la casa, pasamos a una oficinita muy sencilla, pero pues eso hace que puedas prácticamente recibir a alguien en el vestíbulo sin tener que entrar a la casa, ¿no? Dimensiones de esta oficina. Me gusta porque es una oficina, no quiere ser recámara, ¿verdad? No, 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 realmente Es lo que es. así es. Es únicamente para poder estar trabajando desde casa, cómodo. 2,45 de ancho, fíjense. Sí. Así es, era 2,45 por 3,5, 4 cuando mucho, porque es una modulación muy sencilla para poder construirla de tal manera que evitemos traves y que los muros sean los cargadores, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, claro, o sea, tiene mucho muro, ¿verdad? En este sentido, la casa. En el sentido, si lo quieres llamar Longitudinal. longitudinal, Ajá. tiene mucho muro porque son dos grandes alas que son prácticamente modulares, unidas por una gran doble altura, que prácticamente es la que pues cambia un poquito la estrategia constructiva,
pero pues las dos grandes salas las tienes tanto en planta alta como en planta baja, que ayudan muchísimo a cuidar los temas de costos, ¿no? Esto está buenísimo. Platíquenos de las celosías. Bueno, aquí lo que buscábamos era darle un poco de privacidad a esta zona. Precisamente el vestíbulo nos sirve para recibir a visitas, que igual es el tema de que la oficina esté acá, en caso de recibir a alguien que no tengan que pasar ese invitado por toda la casa, ¿no? Sin embargo, buscamos que esta separación no sea un muro ciego que pues nos delimite totalmente el espacio, sobre todo porque tenemos este muro circulatorio, este pasillo de circulación que remata allá con ese jardín. Entonces, toda esta circulación queríamos que estuviera de alguna manera enmarcada o que te dirija a donde tienes que ir sin que te restrinja totalmente la visual, ¿no? Claro. Integrar un poquito todo lo que es esta área, sobre todo la social, de la sala Y comedor. algo súper importante que vale la pena comentar es que esta es la visual norte. Muchas veces cuando compran una casa en Mérida, compran norte-sur. Sin embargo, no quiere decir que esa sea la mejor opción para un terreno, ya que por lo general o te queda la sala en el sur o te quedan las habitaciones en el sur. Entonces, en este caso, también la celosía ayuda porque puedes abrir estas ventanas y realmente tenemos la ventilación más importante desde el norte y ayuda a tener ese cruce de ventilación entre ellas y además poder cruzarla entre la sala comedor y pasarla hacia el sur, ¿no? Entonces yo creo que también es un gesto interesante de ventilación y no haber puesto un muro que prácticamente hace que no tengamos ventilación y tampoco iluminación y entramos a este espacio sumamente agradable entre luz, ventilación, iluminación. Y lo que sí nos pedían era una doble altura. Entonces eso complica un poco la parte de diseño porque la doble altura pues sí te obliga a configurar el esquema a cierto funcionamiento, ¿no? Que está bastante bueno el espacio. ¿Qué dimensión tiene este salón? Y este es como de 4 por 7, más o menos. Sí, aproximadamente. Tal vez unos 6,5, 7 por 4,5, 5. Sí, La 4,5. Sí, pero la doble altura sí hace que se sienta más grande, sobre todo como mencionas la celosía, que no solo es, o sea, se delimita en la parte de arriba, sino que continúa hasta pues la losa de doble altura y sí le da más amplitud el tener todos estos elementos ya verticales. Sí se hace. ¿Es una celosía prefabricada de concreto? Sí, es prefabricada. Sí, es una celosía prefabricada. No recuerdo el nombre exactamente del proveedor, pero sí tarda aproximadamente 30, 40 días en poderlas fabricar. Tampoco es un elemento sumamente caro. Además, la manera de pegarla es muy cuidadosa. Hay celosías un poquito más rústicas, sin embargo, hasta el ser un tema interior, sí cuidamos que sea un elemento pues lo más fino posible, si lo queremos llamar así, por temas de basura o etcétera, etcétera. Además, un tema de la visual. Y lo interesante igual es que este espacio prácticamente se abre pues sí, o sea, se genera un solo espacio entre la sala, comedor, cocina, abrimos prácticamente todo este ventanal y nos ayuda a poder tener esa conexión de todo en uno, ¿no? Se une bien con la terraza, de todo el ancho y grande, ¿verdad? Tendrá que unos 3,50, 4 metros la terraza de ancho. Trabajamos por lo general 3 metros y medio, porque ya vimos que un poquito más larga tiende a enclaustrar un poco el espacio. Y de hecho por eso pusimos estas como velarias o lonarias que ayudan un poquito a la sombra en épocas de diciembre, que el sol se acuesta un poquito y ayudan a que tengamos un poquito más de sombra, aunque ahorita, por ejemplo, que tenemos el sol prácticamente en el cenit, pues sin problema podemos estar acá, aunque sean las 12 del día. Sí hay un poquito de calor, pero pues en cuanto al sol no hay mayor problema. Pero pues sí se abre todo el espacio a uno mismo, como uno mismo, que era lo que se buscaba. Y es un tema constructivo. Acá sí hay una traba importante, que creo que es el elemento diferente en la parte constructiva. Sin embargo, todo lo demás es muy modulado. Estas grandes vigas de acero son estructurales completamente, ¿no? Sí. Sí, así es, son totalmente estructurales. La primera, la segunda ya es un detalle ya. Esta de acá. Ah, bueno, esto de aquí así es. La segunda es un detalle estético para poder tener una pues igualdad hasta cierto punto y no tener diferentes calibres o tamaños de vigas. Pero sí, la primera sí es totalmente estructural, es la que está cargando prácticamente toda la sala, digo,
el techo de la terraza, ¿no? Sí, realmente la decorativa es esta, para seguir la misma línea y tener las velarias que comenta Roberto, porque aquí hay un tema importante. La privada, lo que es el country, sí tiene muchas restricciones, sobre todo tiene más restricciones en cuanto a áreas verdes y espacios permeables que el mismo Ayuntamiento de Mérida. Entonces, puedes ver este espacio que le crecimos aquí a la terraza, realmente es de Adocreto, por el tema del área permeable, porque pues, precisamente al ser una terraza sur, ya no queríamos, digamos, alargar más por el tema de que uno, cuando no es invierno te va a quedar el interior de la casa mucho más oscuro, y segundo tema que te quita pues espacio de jardín. Entonces, para no comprometer el área permeable y seguir teniendo pues este espacio de terraza, simplemente se cambió el material con un adocreto que nos ayuda igual a integrar lo que es el espacio de la alberca. La alberca, ¿verdad? ¿De qué está forrada? ¿Qué material es la alberca? La alberca es chucum. Chucum. Sí, Quimiplaster. realmente es el Quimiplaster, es una pasta que simula el chucum y ayuda un poquito más a temas de permeabilidad. El chucum original, el que se hace con la corteza del árbol y todo, pues tiende a ser un poquito muy especial en el mantenimiento. Entonces esta pasta, pues sí tiene cierto desgaste, sin embargo, pues da un poquito más de impermeabilidad al vaso de la Que se supone que el estructura. chucum su origen era de cisternas, ¿no? Lo usaban para las cisternas. Eso sí te la debo. Eso sí no sé si lo sabes para la cisterna, pero hubieran sido cisternas muy bonitas, ¿no? Creo Y que los realmente- usaban en las haciendas para las cisternas. Así es, pero realmente también se usa porque pues es un material relativamente económico, si lo queremos llamar así, Vamos para un fluir tema a través. de, Ujú. de instalación y cuidando esos equilibrios de proyecto, ¿no? Claro que si queremos irnos a otro lado, podemos haber puesto un veneciano, podemos haber puesto tal vez un mármol interior, pero pues esto al final es un producto cumplidor, queda Claro, claro, bonito, claro. en buen precio, etcétera. ¿Qué es? ¿Quimicolor o cómo se llama? Quimiplaster, sí, Quimiplaster. Sí, la marca es Quimicolor. ¿Y por qué colocar la alberca de lado a lateral de la terraza? ¿Fue una solicitud del cliente o No. ustedes querían No, esconderla? realmente este es el espacio que más da el sol. ¿Ok? O sea, la intención es que podamos tener la alberca, pues en una temporada tal vez hasta de invierno, un poco más templada, ¿no? Y no tengamos albercas donde no le da el sol y prácticamente pues en diciembre ni te metes. Entonces, pues la intención es poder tener esa conjunción tanto con la cocina, que ahorita vamos a ver que ahí está la cocina, que Vamos. tenemos una conexión Ajá. rápidamente con la piscina, con la alberca en la cual pueden estar tus hijos jugando, pero también estás viendo mientras estás preparando el almuerzo y además tienes la conexión con la terraza. O sea, sí hay un porqué tanto bioclimático, si lo queremos llamar así, la manera en la que se instala, como la conexión entre todos los espacios funcionales, ¿no? Excelente. Que para llegar a la cocina, ¿por dónde vamos? Porque veo que tiene dos accesos, ¿verdad? A tu izquierda. Sí, precisamente este es un tema en el que, como mencionaba Roberto, estas salas son prácticamente espejeadas. Entonces, este pasillo conector nos lleva a dos zonas públicas importantes. Una es la cocina y otra es el family. Bueno, los clientes nos comentaban que en el día a día quieren tener este espacio abierto y esta circulación, digamos, permanente, ¿no? La conexión de la cocina con el área de comedor. Sin embargo, que cuando hacen reuniones, se inviten bastante gente, mantener este espacio privado. Entonces, por eso tanto el family como la cocina tienen las puertas grandes y corredizas para que en el día a día puedan estar abiertos y la casa se pueda sentir más unida en el ambiente familiar, pero en caso de un evento que ellos puedan permear a qué zonas sí entran y a cuáles no los invitados. Excelente. Ahora sí, el remate de la alberca es franco, Claro. derecho, y Y está bastante grande la cocina, ¿eh? Claro, sí está muy amplia. Regresamos al tema de la modulación de 4,5 tal vez por 6. Nos pidieron que sea una cocina amplia porque pues por lo general el área de antecomedor pues obliga a poder tener una cocina bastante amplia. Ellos igual son una familia grandecita. De son 5 personas. 5 personas, reciben muchos invitados. Y si querían ellos, por ejemplo, ellos comen aquí en el desayunador en las mañanas, entonces sí era importante ellos como familia tener estas 5 sillas. Eso nos obliga un poquito a tener igual la cocina amplia, ¿no? Que puedan estar sentados comiendo mientras alguien está cocinando. O sea, sí es como que toda la familia en la cocina al mismo tiempo. Y está grande la isla. ¿Cuánto mide? ¿1.20? 1,20, 1,20. así es. 1,20 por 4 metros Y podemos circular bien alrededor de ella. Hay una muy buena distancia entre
entre las Sí, cubiertas. así es, realmente, así es. Puede circular cómodamente y además, pues aquí también tenemos una ventana no tan grande porque es una orientación sur y aprovechamos tener el tema de las velarias para cuidar un poquito, tal vez, el tema de calor, tal vez en estas zonas, ¿no? Que naturalmente, pues el esquema nos obliga un poquito a poder tener la cocina un poquito pegada con la terraza y ciertos cuidados para que, pues, mitigar un poquito las zonas de calor y asoleamiento que sabemos que naturalmente va a pasar, pero pues hacer ese equilibrio entre proyecto y función, ¿no? Excelente. ¿Y a dónde nos lleva? Ah, este es el otro acceso que decía, ¿verdad? Sí, está muy interesante. Aquí te quería platicar. El acceso, el segundo acceso, pues nos da una conexión hacia la cochera, porque pues siempre hay esa duda de que, oye, la cocina tiene que estar cerca de la cochera, pues por el tema de la basura, o pues sí Llegar con las tenemos un segundo compras. acceso, donde tenemos acá un segundo vestíbulo un poco más pequeño, un poco más de servicio, pero nos da un acceso directamente hacia la cochera, Muy bien. donde pues así es, bastante amplia, bastante grandecita, Con sus bodegas. así es, con un área de bodega, ¿De qué pero pues capacidad utilizan ustedes las cisternas, los aquí biodigestores? en el country nos piden que la cisterna sea de 5,000 litros y los biodigestores, aquí no se usa biodigestor porque ya tiene la privada el sistema de drenaje. De su tratamiento Así de es, aguas así negras. es, Ah, totalmente. excelente, qué bueno. Entonces eso ayuda muchísimo a que Sí. prácticamente solo registramos, podemos desembocar el agua, las aguas negras hacia el registro donde ellos ya nos indican y pues ayuda un poquito a mitigar costos, Buenísimo. ¿no? ¿Y el medio baño sería este? Sí, aprovechamos el espacio bajo la escalera como naturalmente se hace, sin embargo, pues hacer una escalera tan horizontal pues nos da totalmente este espacio que atrás pues es la celosía que teníamos, que era la que une los dos volúmenes y tenemos un medio baño muy cómodo para... Claro, la intención es no que no esté abierta esa ventana, ahorita la dejamos abierta por un tema de ventilación, pero por eso tiene esas películas que ayudan a tener un poquito más de privacidad, ¿no? Pues ventila perfecto. Dimensiones, yo creo que como unos 60 por 2 Así es. aproximadamente. Y queda muy bien posicionada en el pasillo distribuidor, ¿verdad? Aquí podemos Sí, circular en muchos sentidos. y te da también mucha privacidad, ¿no? La manera en la que puedes pasar al baño sin estar en la sala o en el comedor muy pegaditos. O sea, hay este colchón de privacidad que es el propio pasillo para poder utilizar cómodamente el inodoro, ¿no? Y el baño. Excelente. Y de aquel lado nos faltó área de servicio. Sí, así Área es. de También servicio tenemos nada una más. segunda conexión. Entonces Ah, aquí directamente ya pasamos a la alacena, muy importante este segundo acceso porque si venimos cargando pues todo el supermercado ya directamente pasamos aquí sin atravesar toda la casa. Y pues este es el área de lavado y tenemos este baño que es igual, ese es el baño que nos sirve para la alberca. baño de terraza que tiene doble acceso. Así es, Salimos del jardín, pasamos al baño para no entrar aquí a la casa y este es el área de lavado. con Así es. regadera. ¿Qué acabado? También es Quimicolor los Sí, muros. es el propio Sí. Quimiplaster, Quimicolor. Esta pasta viene pues en varios tonos, como 15 tonos, entonces puedes ahí escoger dependiendo de la gama de colores de tu proyecto. Es muy bueno. Está genial. Y queda muy bien orientado todo aquí, ¿no? Puede circular alrededor de la casa gracias a que se despega Sí, de los vecinos. son restricciones que nos pide Ujú, de norma el country. ujú. Pues sí, tienes que prácticamente dejar esos espacios. Pero aquí pues puedes ver que podemos utilizar este baño. Tratamos de cuidar muchísimo, no Bueno. estar duplicando baños, porque son los metros cuadrados más costosos por lo general. Entonces tratar Los de... baños. Así es. Ahorita Así vas que a ver quítenle igual un baño a su casa, jóvenes. Aparte ya no hay mucha agua. Así Y el, es. y el- y el cuarto de máquinas es pequeñito, ¿verdad? Me gustó eso. Sí, súper sencillo. Realmente no necesita una bomba y un filtro ¿Qué para poder... dimensión tiene este cuarto? Tendrá tal vez 1,20 por 60, 80. Como 80 para la puerta. Está un poquito sucio, pero pues estamos en ese proceso de preentrega. Y con esto prácticamente nos da el espacio para poder tener tanto el control de riego como el control de alberca. De alberca. Así es. Perfecto. Excelente. ¿Regresamos? ¿Por Puedo dónde? regresar por la cocina, podemos prácticamente dar la vuelta, pero yo creo que para poder pasar a la segunda. Excelente. Vamos a la planta alta. Nos falta Entonces me un decían ala. que tiene 500 metros de construcción. A 480, 500 metros aproximadamente de construcción.
Están muy generosos los espacios. ¿Y las alturas? ¿Qué altura tenemos aquí? Por ejemplo, la 3 cocina. metros. Metros. 3 metros, claro. Pues si se lo estaban preguntando. Y ahí llevan a las alacenas hasta el techo. Se Sí, aprovecha aprovechando todo. el espacio, sobre todo porque si no, luego pues ya la limpieza. Claro, se desperdicia, ¿verdad? Y puedes guardar cosas que no usas en el día a día. Así es. Aprovechando que los clientes son altos, pues hasta el techo. Y aquí nos vamos a una segunda ala, un segundo ala, perdón, donde es un poquito más privado. Aprovechamos este tema de las puertas corredizas para evitar que nos perder espacio en abatimientos, porque pues es una casa que tratamos de evitar las circulaciones, y llegamos a un pequeño family room, ¿no? Que puede ser abierto o privado, también para contener un poquito el tema del aire acondicionado. Sumamente cómodo, un área de sofá cama, un espacio aquí para las tareas. Estudio de juegos. Y tiene baño completo. No, realmente este no tiene baño. Llegamos a a una recámara de visitas. Es otra recámara, ya. Sí, Sí. es la recámara de visitas en planta baja. Entonces, Este de aquí, espacio- Para los abuelitos. Este espacio, dimensiones, jóvenes, alrededor de 4,50. Sí, recuerda que la modulación es porque la vigueta, Ajá. pues está entre 4,5 y 5,5. Las más, si quieres, ok. fáciles de conseguir y comerciales, ¿no? Arriba de esas viguetas, pues ya tenemos grosores de concreto diferentes, bovedillas diferentes. Entonces, esta modulación de 4,5, 5 metros ayuda a que sea muy fácil poder Y eso reduce construir. los costos. Claro, totalmente evita que tengamos que meter más traves, tener más peraltes de concreto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso esta modulación de estas dos alas prácticamente son cuidando esos anchos en Los 4,50. concreto. Oye, está buenísimo. Con razón llegan a esos 17,000 pesos por metro cuadrado. Sí, es un arduo trabajo presupuestal, técnico y constructivo, pero sí. y sí, desde el diseño vamos pensando en eso, ¿no? Cuando decimos, oye, cochera de 3 carros, ya sabemos que se va a ir a 7,5, 8 y que esa losa va a estar gruesa con una buena trave, ¿no? Entonces desde ahí ya vamos viendo, oye, pues una modulación de este tamaño nos va a elevar el precio por metro cuadrado, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos. Saquen un coche, por favor. Así es. A veces hay que hacerlo, ¿eh? Sí, Cuatro, logran- cuatro, a sí veces logran sí. convencer a los clientes de que, a Pues ver, es que lo ese convencen los carro que costos. tienes no lo Es necesitas. que lo convencen los costos, ¿no? O a veces te piden, no, que empiece a tener una recámara más y no sé qué cosa. Cuando le dices, ¿sabes qué? Por cada metro cuadrado son 20,000 y solo estos son 35 metros cuadrados. A 20,000, 600,000. No, mejor quítalo, no importa. Puedo vivir sin él. Sin gimnasio, ¿verdad? El coche puede estar en el solecito, ya una mallita. Excelente. Y pues esta es la recámara de visitas que tenemos aquí en planta baja, que sí tiene su propio baño. Y pues el family realmente no tiene un baño propio porque sí fue pensado solamente para ser un espacio recreativo. Qué bonito. No hemos hablado del piso, que lo vemos también en la regadera. Es un Santo Tomás, es mármol, 30 por largos libres. Igual eso nos da la posibilidad de adquirir un material ya digamos de mejor gama como es un mármol, pero cuidando los precios. Entonces 30 por largos libres es algo digamos muy bueno que ya se puede equiparar hasta con un porcelanato de alto nivel, ¿no? ¿Qué precio tendrá el metro cuadrado del Sí. mármol? Ya instalado debe estar como en 700 pesos, 800 pesos. Entre 700 Sí, y 800. el metro cuadrado de este está como en 350, 380. Pero ya Excelente instalado dato. sí está como en 700 pesos. Excelente dato. Es que es un mármol muy noble, ¿verdad? Y lo Sí. vemos a lo largo de la República Mexicana. Así es. Sí, realmente en Ciudad de México se utiliza mucho. En Ciudad de México se utiliza mucho y en esa parte del centro del país. Sí, queda muy elegante. El tono gris hace que ya el mobiliario, los colores y la decoración que le pongas al proyecto resalte resalta. mucho más. Resalte mucho. Y resalta la escalera también. Las huellas son de madera. Sí. Sí, así es. Sí, son las huellas de madera. Tienen un bastidor de herrería que ayudan un poquito a evitar movimientos y pues que no se rompan, ¿no? O no se agrieten de más. Es un solo tablón, ¿verdad? Es un solo tablón, así es. Tiene que ser aproximadamente 2,5, 3 centímetros para evitar torsiones en la madera. Bueno, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí pasamos a la Gracias. segunda planta, que es muy sencilla, sí es una viga metálica. Sin embargo, tratar de que pues este espacio es la parte del norte y pues cuidamos mucho el tema de la ventilación y por eso decidimos hacer una escalera muy transparente que ayude, o que, perdón, que no haga que no tengamos luz en la parte de abajo, ¿no?
Y los barandales de herrería son sumamente sencillos, con un PTR de 2x1, con unas varillitas intermedias que realmente cuidaban la estética, pero más que nada la función en este caso, ¿no? Y al final, pues el detalle en todo en conjunto es lo que te hace una buena arquitectura, ¿no? No únicamente que tengas el barandal más caro o que tengas algún detalle más caro, ¿no? Sino que todo en conjunto se debe ver bien. Y la celosía está presente también aquí arriba, ¿verdad? En distintos puntos. Sí, tanto en la fachada como en el interior. La fachada nos ayuda porque se está volviendo volumétricamente un proyecto muy pesado, si lo queremos llamar así. Entonces, para tratar de dividir volúmenes o darle estas, pues, Ligereza un diferencias, poco. así o ligereza, pues consideramos estas uniones en celosía, aprovechar el tema de luz, ventilación. Ventilación norte y sobre todo que esa Privacidad. vegetación que tenemos enfrente es un área común de la privada. Entonces realmente es un jardín que ellos siempre van a tener y pues aprovechar esa visual que ya se tiene. Todo ese verde. Está muy bueno. Y privacidad, porque recordamos que planta alta pues ya es un espacio Íntimo. privado, donde pues ya tratamos de que hasta la ventana está puesta de tal manera que no ves directamente hacia la entrada, ves un poquito lateral, o sea, es muy difícil que te puedan ver en tu día a día, ¿no? Interesante cómo está también en la parte de allá, ¿verdad? Es como si fueran estas capas de muros perforados que permiten es. la ventilación prácticamente y la luz. Sí, Así dependiendo es. de la hora te empieza a hacer igual sombras interesantes cuando entra esta iluminación. Claro, del sur prácticamente, ¿verdad? Sí, así es, la parte sur de allá. Esto se ve muy bonito. Cómo la luz está permeando por todos lados. Aquí llegamos a 3 espacios importantes, tenemos 2 recámaras y también tenemos una terraza frontal hacia adelante, ¿no? Ok. ¿Quieres? Podemos pasar primero a las recámaras para que vayamos viendo más adelante la... Excelente ventilación cruzada. Así es. Y pues estas son 2 recámaras secundarias que comparten un solo baño. Entonces ahorita te vamos a mostrar cómo es. Están muy grandes, o sea, prefirieron hacerlas muy grandes a darles baño a cada una. Sí, ese es un buen punto porque Leo, 2 closets, 2 baños, pues obviamente nos estaba llevando muchísimos metrajes y no estábamos cumpliendo con lo que realmente requería la necesidad usual, ¿no? Entonces, al ser hijos pequeños, porque puedan compartir el tema de los usos, pues decidimos en esta ala del proyecto compartir este baño y aprovechar también todos los espacitos que nos puedan dejar. Adelante vimos un closet de blancos, aquí pues teníamos otro closetcito pequeño. O sea, todos esos espacios que pudiéramos nosotros utilizar son utilizados en el proyecto. Todo se aprovecha. Hacemos otra vez ¿Y qué está pasando ahí? Ustedes que están viendo la planta lo entienden, pero yo no. Vamos a ver qué hay del otro lado. Claro, aquí tenemos en el exterior. Bueno, ahí hay una cachora. Ah, del otro lado. Acá en el exterior tenemos un closet de blancos. Ahí está. Light si viste la cachora. Ah, ya. Light si le dices cachora. Así es. Acá en el exterior tenemos un closet de blancos. Muy y bien. esto pues no necesitamos un closet tan profundo, realmente necesitamos un closet de 60, 70 centímetros y aprovechamos este espacio que nos deja ya el funcionamiento para hacer un segundo closet. Me gusta mucho el remate de esa ventana llena de verde. Uf, y el baño está buenísimo. No necesitas Perdón, dos. te prendimos la luz. Las prendo para que queden increíbles. ¿Cómo están, jóvenes? Yo nunca me veo. Ahí está. Está muy bien. Pero sí es la manera que te digo que compartimos los baños. Seguimos utilizando el tema de las puertas corredizas para evitar tanto abatimiento y aprovechar más espacios de función, ¿no? Te tengas el lavabo, tengas la regadera. Y sí, siempre cuidando pues, el tema de la privacidad, ¿no? Todos tienen acá su pequeña película. No es un esmerilado, es una película nada más que se le pone. Eso ayuda a que no se eleven tanto los costos en ese detalle. Pero pues cumple la función del funcionamiento. Tenemos los muebles en salam y en madera. Excelente. Me gusta este detallito siempre de los toalleros en la parte de abajo. Que ustedes le hacen el zócalo de material, ¿verdad? No los dejan flotados y también lo repiten aquí en los closets. ¿Les gusta más hacerlos así? De las 2 maneras tenemos, a veces depende un poquito del espacio, del diseño,
pero ayuda, por ejemplo, a que si es de madera no se dañe tanto, sobre todo en áreas húmedas, ¿no? Húmedas. Depende igual del diseño. En otros sí lo hemos hecho con el zócalo, como dices, ¿no? Como unas patitas. Exacto. Pero creo que con la humedad, como dices, ayuda muy bien, ¿verdad? Si hay algún problema con el agua, que se chorree por ahí, aquí no se te daña nunca el mueble. Y se siente muy bien la altura, ¿eh? La luz que tienen los espacios. Esperarías que estuviera oscuro aquí en el closet, pero esa ventanita lo da todo. Sí, sí, ahí pues al final tienes que cuidar el tema de la ventilación, que si no lo dejamos prácticamente, pues es un pecado mortal, ¿no? Entonces, pues sí, aunque no esté dando ahorita el sol hacia esa ventana, pues tenemos una iluminación y una Sí, claro. transparencia muy clara, ¿no? Y aquí pasamos a una segunda habitación que prácticamente es igual. Es igual en cuanto al esquema. Esta sí logramos que pueda tener un balconcito. Tiene un pequeño balconcito que ayuda pues a dar esos toques de diferencia al proyecto, ¿no? Qué bonita la vegetación pues de todos lados, ¿verdad? Sí, aquí en el Pareciera country que los cuidan cielos muchísimo el son tema de la vegetación y también cuidan que no botemos muchos árboles. Hay ciertos árboles de cierto tamaño, cierto grosor de tronco que hay que dejarlos. O sea, el proyecto tiene que girar en torno a ellos. Entonces eso hace que aunque, por ejemplo, estos árboles que estás viendo a los lados, hay el pasillo, o sea, primero ellos, ¿no? Y se quedaron y se tuvieron que cuidar. Y son árboles que están desde que iniciamos el proyecto y hay que cuidarlos en todo el proceso, ¿no? Excelente. Si Así no, debe ser. multa. Sí, así debe ser. Si no es castigo el infierno. Así es. Las recámaras, las dos están generosísimas. ¿Qué dimensiones tiene? ¿5? ¿5 por 4? ¿Qué será? Recuerda que es la misma modulación, de esos están en 5, este debe ser 4,5. 4 y medio. 4 y medio. Ajá. O sea, todo Es la trae misma 4 y medio modulación. por... Ay, ya me puse aquí Sí, por 4 y medio prácticamente cuadradas. Es la misma modulación que cuidamos por el tema estructural Ujú. y que no haya mayor tema. Y a estas les hacen este pasillo para Aquí aprovechar. sí, porque te obliga, te Ajá. aleja un poquito el proyecto, se genera como un bracito, sin Claro. querer, como está pasando en la parte de abajo, pero pues cuidamos ahí, al tener la ventilación sur, digo, la iluminación sur, pues tenemos que meter algunas cartelas y darle un poquito de dinamismo al pasillo y al proyecto. Pero está bueno porque la luz te queda en el pasillo, ¿verdad? Así Y es. no en la recámara como tal. Así es. Y aquí pues tenemos otra vez el closetcito para todos, ¿no? Lo aprovechando. Lo aprovecharon en U todo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo cambia la temperatura? Aquí hay la Dependiendo de dónde posibilidad de estamos. salir hacia la terraza. Justo atrás de ti. La misma terraza que tenemos, bueno, no la misma, pero hacia esta zona. Qué belleza. Aprovechamos aquí el techo de la terraza para que en planta alta haya, pues ahora sí que otro espacio exterior. Este todavía no tiene muebles. Pero está buenísimo porque esperemos que siempre se mantenga así de verde el Eso sí, paisaje. eso sí, sería bueno que se mantenga algunos años así. Lo dudamos por el crecimiento de Mérida, pero pues intentar de que se mantenga de esa manera, ¿no? Que las autoridades siempre cuiden cada vez más Y los temas arquitectos, ¿verdad? Que sean terminales. conscientes, que nos dejen ahí unos 3 Totalmente, metritos de verde. totalmente. Nosotros y las autoridades, eso tienes toda la razón. Sí. Y eso está interesante porque aquí tenemos una conexión con la recámara principal. Ok. Si quieres, podemos entrar desde aquí o Sí, sí, sí. podemos entrar desde aquí. Entramos a la recámara principal. Vamos a ver si está abierto. 3 metros de alto las puertas, ¿verdad? Así es. Y llegamos a la recámara principal. No entramos desde la terraza, obviamente entramos desde el otro lado de la otra ala, que es el pasillo conector. Pero pues se mantienen más que nada los acabados, los estilos. Si esta recámara prácticamente se usa el espacio de abajo de la cocina, que son los 6 metros por los 4,5. Eso hace que tengas una recámara bastante más amplia, ¿no? Y también con ventilación cruzada, ¿verdad? Esta Así vez es, así al es. patio del Al acceso. patio central, así Ajá. es. Excelente. Sí, Aquí los por patiecitos- normativa en Mérida necesitas ventilación cruzada, ¿verdad? Sí, aunque se puede ya subsanar con temas de aire acondicionado, un estudio por ahí, pero esos patiecitos que dejamos es para que siempre tengamos iluminación y ventilación, más que nada en esos proyectos que son bastante densos, si lo quieres llamar así. En cuanto al terreno, es un poco pequeño, si lo quieres
contra los metros cuadrados de construcción, ¿no? Aquí el terreno es de 500 metros y el proyecto igual está como en 500 metros. Entonces sí es un poco denso en cuanto a eso, ¿no? Y aquí pasamos al closet principal, que también tenemos todo el espacio de regaderas y el closet. Ah, quedó muy generoso. Y este está arriba del área de lavado. Así es. Ok. Así es. Dimensiones, los mismos 450. No, acá es debe un estar poco como en menos, 3 ¿verdad? metros. Sí, Sí. sí. En 3 metros. Interesante estas ventanas. En lugar de tenerlas en cenitales en el techo, aquí quedan en los muros. Y creo que trabajan bien. Sí, cumplen en cuanto a la función de iluminación. Y más que nada que estamos en una línea del sur, pues entra un montón de luz, ¿no? Sin Sí, que llegue a haber tanto calor en el espacio. excelente. Y abierto, ¿esto fue una solicitud del cliente, el vestidor abierto al baño? ¿O Sí, en ese caso sí. sí? Nosotros, el proyecto original traía aquí otras puertas Ujú. que pues teníamos esta Igual diferencia, ¿no? corredizas. Corredizas. Sin embargo, hasta en el momento pues ya se decidió que se deje de esta manera abierto, pero pues por eso tenemos este espacio para que a futuro, en caso de que ellos ya requieran, podamos cerrar en ese Ah, de momento. acuerdo, de acuerdo. Siempre mi duda es cómo terminan, ¿verdad? ¿Cómo se une el vestidor con el lavamanos? Sí, en este caso llevaba la puerta, pero pues el espacio está, si en un momento ellos quieren Cerrado. ponerla, así es. Que por el tema del clima creo que está bien así, ¿verdad? O sea, también tantos cuartos, no sé si sea muy bueno porque no circula el aire tan libremente. Sí, sea, ventila todo. Sí, realmente las dos opciones podrían funcionar siempre y cuando sea un espacio muy abierto. Ajá, Claro, si tienes un espacio pequeño donde pues sí, olores y humedades se conjunten, pues no. Pero pues este tiene buena ventilación, es un espacio abierto, muy iluminado. Me gusta mucho manejar cuando son baños que sabemos que va a usar más de una persona, como en el ejemplo del baño compartido de las chicas, que pues los muebles sean espacios separados, la posibilidad de, digo, si económicamente se puede tener 2 lavabos, para que no condicione el hecho de que si alguien ya está en el baño, pues la otra persona tiene que esperar, ¿no? Se puede uno duchar mientras el otro se maquilla o se lava las manos, entonces darle pues que ese uso simultáneo al baño y no tener que sacrificar, porque pues muchas veces el decidir no tener tantos baños, como platicamos, un tema económico, ¿no? Pero no sacrificar la funcionalidad para los clientes. excelente. Temas importantes en equilibrio, las llaves son urrea, regaderas urrea, tal vez en los monomandos proyecto de Elvex. O sea, no son cosas sumamente caras, pero cuidan, o sea, tiene un detalle de estilo y tiene un detalle de función, ¿no? Y más que nada, más que a veces el costo, sino la durabilidad del producto. Hemos visto que en casos dado de Urrea, tanto en garantías como en durabilidad, ahí le vamos a hacer un comercial, pero sí nos han ayudado. Calidad, ¿verdad? Ya patrocinen. Patrocinen los jóvenes, a todos. Excelente. Me gustó también el juego que hace el reflejo del espejo, ¿verdad? De repente pareciera que estamos en un baño mucho más grande. Sí, eso totalmente es la idea, que pues al final tratar de que pareciera un closet, baño muchísimo más grande y aprovechamos pues que el espejo también te dé esa pues amplitud o esa fuga, si lo quieres llamar así, en el espacio, sí, ¿no? sí. Regresamos al tema de de las corredizas, pero pues evitar el clásico abatimiento y seguir robando el espacio al espacio. Valga la redundancia. Excelente. Pues arquitectos, resumamos costos por metro cuadrado. Este está aproximadamente entre 17,000 y 18,000 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, la parte del mobiliario, o sea, Sin esos contar el detalles de mobiliario. madera, la Todo este tela, y ahora detalle sí, de los sí puede lambrines. ser que estemos acercándonos en 20,000 pesos, 22,000 pesos el metro cuadrado. Ya hasta con parte del interiorismo, que en este caso nosotros, pues, somos arquitectos que construyen, diseñan, también tenemos proyectos de inversión en cuanto a proyectos inmobiliarios y eso ayuda a que podamos hacerlo todo en uno, ¿no? O sea, todo en nuestro propio corporativo y cuidar muchísimo los procesos y los tiempos, etcétera, etcétera. Aquí regresamos a una última recámara. Esta es una recámara que da hacia el norte, sumamente bien ubicada y tenemos el tema ahí de una terracita Una hacia terraza el frente que da privada. Oye, esta está bastante buena, ¿eh? Se quedó con todo
con toda la pechuga, diría un Con amigo. todo lo mejor. Sí, sí, sí. Acá regresamos al esquema de baño original, sin mayor tema. Excelente. No, pues claro, es que es una gran casa. Qué buena banca. Si pueden poner una banca en su baño, jóvenes, háganlo. No se van a arrepentir. Son útiles. Así es. Y aquí me gusta mucho usar esa terracita porque ahorita vas a ver que te da un esquema, una visual. Te da una visual hacia la parte pues de todo el volumen de la casa. Aquí podemos entender muchísimo cómo son los juegos de las cartelas, cómo está dividido, cómo nos dividen los dos volúmenes que se encuentran por la celosía. Y además, pues es que es un espacio que da hacia el norte, tener sombra en las tardes, por la propia casa que nos ofrece la sombra. Y estás a todo dar aquí, viendo hacia el parque. O sea, y tenemos aquí a un ladito, creo que un pasillo igual conecta al proyecto. Es un pasillo público, es un jardín. Entonces, pues se cuidó muchísimo esta zona, ¿no? Excelente. No, pues corona la casa perfecto. Muy bien implantada, muy bien distribuida. Y me parece bastante bueno el precio también. Creo yo que es Sí, importante ese realmente. equilibrio de esas tres cosas. Así es, así es. Por lo general en country o en esa zona de country club, sí hay ciertas dificultades desde la parte constructiva en cuanto a, pues, que entran en ciertos horarios, que complican un poquito, pero lo que hay que cuidar muchas veces es en el diseño, que el arquitecto tenga la posibilidad de poder, desde el momento que está arrastrando el lápiz, prácticamente sabe, pues ya sabemos más o menos cuánto puede ir costando, con qué acabados, etcétera. Además de que hemos ido trabajando con muchos de esos acabados y muchos de estos proveedores y nos da ese feeling siempre de más o menos, pues cuántos metros cuadrados de circulación, etcétera. Y al final también hay que hacer un ejercicio de sacudir un poquito el proyecto y todo lo que se pueda caer, en caso dado de que podamos pasarlo para una segunda etapa, una tercera etapa, porque también hay cosas que sí son solicitudes o mejoran el proyecto, pero pasarlos de tal manera que podamos ya empezar a construir y a vivir a corto plazo en un proyecto, ¿no? Excelente. Arquitectos, muchísimas gracias por compartir una obra más de Dado. ¿Cómo los podemos contactar? Pues pueden buscar nuestra página www.dadomexico.com. Nos pueden mandar un correo a contacto@dadomexico.com. Así es, en Facebook igual Dado México, Dado Desarrollos, tenemos proyectos inmobiliarios de inversión propia, de inversión en conjunto, y pues que conozcan un poquito más de lo que hacemos. Dado es diseño, arquitectura, desarrollo y obra, todo de una manera integral, lo trabajamos en el despacho. Excelente, pues jóvenes, que sigan cosechando muchos éxitos. Es un honor estar documentando ese proceso de evolución de la oficina. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta Hasta luego, que pronto, estés bien. jóvenes. Gracias. ¿Qué te parece? Adelante. Hasta pronto.